Un gusto estar con todos ustedes. Hoy tenemos pues la tercera y última presentación de esta serie en la cual comenzamos un tema que seguramente muchos de ustedes ya vieron acerca de cómo la mujer ha sido ignorada, desconocida por la cultura masculina. Y eso lo estuvimos viendo en relación con el inconsciente. Luego tuvimos el tema acerca de cómo nos realizamos. Y en esta secuencia tenemos para hoy cómo despertamos nuestro héroe. Todos tenemos en potencia, algunos ya lo habrán podido ir desarrollando poco a poco, otros habrán ya desarrollado aspectos avanzados, superiores, y bueno, eso hace parte también de la realización del ser humano. Por esta razón, el tema del héroe, el mito del héroe, lo encontramos desde tiempos remotos, porque los altos iniciados, los sabios reales, pues se dieron cuenta de esta capacidad, de esta facultad, que además de estar en los seres humanos, también lo viene a representar el héroe redentor. Vamos a verlo. Entonces, este mito estará latente en nosotros. Este es el tema que hace parte del curso de Introducción a la Yoga, inherente con la ñana, que es el saber, y con la ñana vijnana yoga, la yoga de relación de Dios con el mundo. También hace parte del curso de Introducción a la Cosmobiología e Introducción al Esoterismo. Es un tema muy interesante que nos trae para esta época el maestre Serge Rinaud de la Ferrière. Bienvenidos. Realmente me siento muy contento y emocionado de compartir con ustedes un tema que nos vincula a todos, a toda la humanidad, incluso no solamente la presente, la pasada, nuestros ancestros, y, por qué no decirlo, la humanidad futura. El nacimiento de nuestro héroe y cómo esa experiencia puede moldear nuestra autorrealización, sea hombre o sea en mujer. Es en el primero de los propósitos psicológicos que nos aporta el maestre Rinaud de la Ferrière al inicio de su serie que escribió de 36 libros en la época de su retiro muy activo en la ciudad de Niza, Francia. Ese primer tomo lo tituló Disertaciones filosóficas, simbología. ¿Y en qué contexto lo presenta? Lo hace cuando introduce el capítulo de disertación sobre la religión, la religación,
Es decir, el hecho de que tenemos todos los seres humanos que volvernos a integrar, a unir. De ahí ciencias sagradas como la yoga, ciencias sagradas como la alquimia, porque es una tarea que en ella todos estamos, unos más conscientes y otros de manera inconsciente todavía. Tiene que ver, como decíamos, con el héroe redentor, con el Mesías, con el avatar que al inicio de cada era precesional se presenta para entregar su enseñanza, su mensaje para esa etapa que va a vivir la humanidad, por una parte, y también tiene que ver con el segundo nacimiento. El segundo nacimiento es el nacimiento espiritual que atañe a cada ser humano, mujer y hombre. Máxime en el ámbito de la psicología que podemos cultivar para la realización de la era del Hijo del Hombre que fue anunciada hace 2000 años, que viene con un nacimiento natural y puramente humano, a diferencia del Hijo de Dios, nacido de una madre virgen. Esto de pronto nos puede sonar un poco abstracto. Sin embargo, al final del tiempo que vamos a dedicarle, aproximadamente unos 50, 60 minutos, veremos en nuestra propia vida sus desafíos y sus victorias desde una perspectiva completamente nueva. ¿Y por qué es nueva? Debido a que el doctor de la Ferrier hace una actualización de este mito, nos lo coloca, digamos así, para un entendimiento en nuestro proceso evolutivo y también gracias a todos los investigadores que últimamente, desde el siglo XIX, en el siglo XX, han venido trabajando, profundizando en los significados que trae el mito. Vamos a explorar juntos cómo la figura de la madre, especialmente en ese momento de nuestro nacimiento, sienta las bases para la historia. ¿Para cuál historia? La historia épica que podemos construir en función del arquetipo de la heroína o el arquetipo del héroe ya descubierto por la psicología analítica a partir de los trabajos de Carl Gustav Jung. Tenemos hoy nuevamente el agrado de contar con la participación y presencia de la ingeniero de sistemas Rosalba Flechas Corredor. Muchos de ustedes la conocen. Para quienes no la conocen, ella es participante activa en la Fundación Magna Fraternitas Universalis, la fundación de la cual hace parte los liceos de síntesis. Es estudiosa e investigadora de la obra de los maestres del doctor de la Ferrier y de su discípulo, el doctor David Juan Ferrizo Olivares. Bienvenida una vez más, Rosalba. El Liceo de Síntesis se complace. Tienes la palabra. Muchas gracias, Edwin. Muy amable por la presentación. También quería, recordarles a las personas nuevas
que quien les acabo de hablar es el arquitecto Edwin Rodríguez Paz. Él es el director ejecutivo del Liceo de Síntesis Delegación Bogotá. Bueno, entonces comencemos. Veamos a continuación, si usted me lo permite, cómo es la matriz del héroe, cómo opera su nacimiento y la absorción materna. En la gráfica observamos a la Venus de Gaba, pieza clave del Neolítico del Mediterráneo, encontrada en lo que hoy es Cataluña, data de hace aproximadamente 4.000 años, en que reprodujeron los ojos en forma de soles, la nariz estilizada, los pechos, las extremidades superiores con los codos doblados y adornados con series de brazaletes. Las manos con los dedos estirados y juntos se apoyan sobre un vientre prominente en el que se aprecia un embarazo. Entre los dos brazos se observa un enigmático motivo en forma de peine en la parte inferior y de U o cuernos de toro en la parte superior, que tiene la apariencia de un collar. Sobre el vientre y por debajo de la mano izquierda, una espiga o planta invertida representa la vulva. A los antiguos no les interesaba copiar a la naturaleza. Su estética estaba enfocada más en lo simbólico. Vamos en esta ocasión a referirnos a esta tríada: mito, madre y héroe. En la gráfica, la pintura de la artista alemana Sulamita Wolfing, la madre con el niño, acompañada por dos flores simbólicas. Comencemos primero por el nacimiento, por ese momento misterioso en que cada uno de nosotros llegó a este mundo, a este plano donde nos realizamos. Pero debemos preguntarnos, ¿y qué es un héroe? Pero por supuesto, olvidémonos de los superhéroes con capa. Un héroe es un arquetipo, es decir, una dimensión energética en el contexto de la psique que está latente en todo ser humano. Es un potencial en cualquiera de nosotros que se atreve a desarrollar ese potencial, vivirlo plenamente, reconocerlo y darle vida mediante la preparación para aprender a enfrentar miedos, superar obstáculos, superar el zodiaco mental, someter las sombras de nuestro inconsciente y buscar un sentido y un propósito. Este arquetipo es a la vez sinónimo de un proceso de viaje de autodescubrimiento. La experiencia del nacimiento, o sea, ese instante no es solo un evento físico-biológico, es todo un acontecimiento cosmobiológico. Es también psíquico, una explosión de sensaciones, de información que nuestro ser más profundo absorbe. Pensemos en ello como la primera gran lección de vida inconsciente. En la gráfica, dos representaciones de la madre de la misma artista. Entonces tenemos el dragón que trata de devorarla y la Madonna coronada con su hijo. La madre es nuestro primer universo junto con el ambiente, con el hogar. Durante el embarazo y el nacimiento, la madre es literalmente el universo del bebé. Su estado emocional, sus miedos,
sus esperanzas, sus relaciones, conexiones, su psicología, su cultura, todo ello nos lo transmite la madre. Esta absorción es profunda y marca las primeras impresiones de cómo es el mundo gracias a la biología junto con la sensibilidad y emociones. Es como se va preparando y tejiendo nuestra alma, nuestro vehículo astral, repito, de manera inconsciente. ¿Cómo se da esa absorción de madre? Hablamos de cómo la energía, el amor, los afectos, las ansiedades e incluso las inconsistencias nos resultan de la madre, que son absorbidas por el bebé. Son inconsciencias no resueltas que la madre nos transmite. Esto es clave porque configura nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. Si la madre proyecta seguridad, el niño puede nacer con una base de confianza. Si hay miedos o ansiedades, pueden ser absorbidos y manifestarse de diferentes maneras en la vida de ese futuro bebé, de ese futuro héroe. Excelente, Rosalba, esta primera parte, puesto que vemos de manera muy integral lo que representa, lo que significa esa absorción de la madre. Campo muy especial, lo que viene a significar, lo que viene a representar la madre. A veces lo intuimos, a veces lo reconocemos. En la antigüedad, digamos que estaba muy explícito ese reconocimiento profundo de lo que viene a ser la madre. De ahí que se expresaba ese reconocimiento a través del arte. Tal vez en aquellas épocas antiguas no se tenía un término para denominar ese tipo de representación. Pero aquí lo vemos y hay muchas otras hallazgos que se han encontrado de estas representaciones de la madre, como la Venus de Lausel o como la Venus de Willendorf, en que vemos que, como decía Rosalba, a la persona que elaboraba estas imágenes no le interesaba copiar exactamente a la naturaleza, sino que lo que le interesaba, su estética, lo que le importaba resaltar era esas facultades de la madre, facultades nutricias, facultades de crear el ambiente de afecto, de cariño. También en algunas ocasiones fueron reconocidas como diosas madres y en otras ocasiones como madres. Entremos ahora en el plano del mito, que es tanto humano como divino. Esto ya es bastante claro para esta serie de investigadores que han venido profundizando en esta narrativa, ya que contiene ambos contextos a su vez, puesto que incluso incluye el nacimiento físico e incluye el nacimiento espiritual. Entonces, básicamente, los seres humanos estamos abocados, si queremos, a dos nacimientos.
El nacimiento del cual obviamente no nos escapamos, ya nacimos, ya nuestra madre tuvo su parto, nacimos felizmente, estamos aquí en este plano eh, tratando de realizarnos y quienes quieran, quienes así lo deseen, naturalmente pueden buscar su segundo nacimiento, que es el nacimiento espiritual, hacia el cual se refieren también muchos otros mitos, especialmente los conocidos mitos de iniciación. Entonces, tenemos una representación en diferentes culturas. Aquí vemos a esta entidad femenina, la Gran Madre, una representación en la India. Dice el maestre de La Ferrier que es la naturaleza también, o sea, la madre no la podemos desconectar como símbolo de la naturaleza. En la religión de los arianos de la antigua India, la idea viene a ser muchísimo más completa, muchísimo más profunda, mucho más rica en significados. Entonces, eso hay que naturalmente estudiarlo, profundizarlo, para que podamos ir como dándonos cuenta de todo lo que implica la madre, tanto en el nacimiento físico como en el nacimiento espiritual. Y en la naturaleza tenemos entonces también esta, esta manera, este proceso, esta dinámica que viene a ser el proceso de la crisálida, de donde nace la mariposa. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra ese proceso en la mariposa monarca, muy conocida hoy en día por todo su trabajo que hace en México, luego todo el viaje que realiza hacia el norte y luego nuevamente retorna al territorio mexicano. Aquí es donde profundizamos un poco en la dimensión de esta experiencia, la vivencia de nuestro mito, de nuestro nacimiento como héroes, claro, o heroínas. Se desenvuelve entonces en estos dos planos simultáneos, el humano y el divino. Y dentro de esto diferenciamos entre el nacimiento físico y el nacimiento espiritual. Por eso tanto el nacimiento físico como espiritual siempre ha sido motivo de un ritual, muchas veces de un ceremonial. Decía el maestre David Ferris Olivares, lo escuché en varias ocasiones, que uno de los acontecimientos que más se celebraba socialmente era el del nacimiento del bebé. Y también tenemos ese ritual o ese ceremonial que acompaña un nacimiento espiritual, como es el caso hoy en día, que se conserva afortunadamente, del bautizo, cuando ese individuo entra a pertenecer o a participar en una religión. El caso del bautismo cristiano. Entonces, resulta que la mayoría de las veces descuidamos nuestro nacimiento espiritual. Pues no tenemos como afianzada esa cultura, debido a que no tenemos todavía bien estructurada esta psicología cultural. En nuestra cultura
apenas se está comenzando a esbozar, apenas comienza a surgir, apenas tenemos preámbulos de este segundo nacimiento espiritual y además hay muchísimas confusiones hoy en día al respecto. El nacimiento físico es el que todos conocemos, lo hemos vivido y hemos también asistido a los embarazos de nuestra madre, el nacimiento de hermanos, de sobrinos, en fin, el momento en que llegamos al mundo a través de nuestra madre biológica y que registramos en nuestro cosmobiograma, el mapa que levantamos de la configuración de los astros al momento de nuestro nacimiento, con la hora y el lugar exacto. Hoy en día tenemos la ventaja de poder calcular la hora exacta de nacimiento. Es un evento físico-biológico, digámoslo de carne y hueso, donde el cuerpo con su alma, con su tejido o constelación astral, constituida por el aporte de la madre, por el aporte del padre, por el aporte del ambiente, se desprende de la matriz y comienza su existencia independiente, aunque todavía, como lo decía Rosalba, inconsciente. Este es el punto de partida de nuestro viaje humano personal, el fundamento sobre el que se construye todo lo demás. Esa absorción de la madre se da en nosotros. Eso lo escribe el maestre de la Ferrier en este primer propósito psicológico. Ocurre de manera palpable en este plano, dejando las primeras impresiones en nuestra alma. De ahí la importancia de estudiar, de entender lo que representa nuestra alma. Al principio un alma colectiva y luego poco a poco, cuando esa persona va haciendo conciencia, va creando su individualidad, va empezando a construir ya su propia alma. Ya no es solamente un alma colectiva, sino un alma individualizada. Sin embargo, la experiencia del mito no se detiene ahí. Simultáneamente, a lo largo de nuestra vida, podemos experimentar el nacimiento espiritual. Como decimos, este es el despertar de nuestra conciencia, el desarrollo de la voluntad, el hecho de reconocer que necesitamos superar las zonas de confort, es decir, dejar la pereza, por ejemplo, pereza física, pereza mental, emocional, psicológica. Empieza entonces esa individualidad a buscar la sabiduría, a buscar la conexión con algo más grande que lo personal, la conexión con los demás, con la naturaleza, con lo social, con la historia, con la cultura, también con lo cósmico, con lo eterno. Por ejemplo, la persona que no cayó en un vicio y lo pudo superar. Es el caso del fumador, que un día se dio cuenta de lo nociva que es la nicotina, dijo no más, chao, chao cigarrillo, y nunca volvió a fumar, ni siquiera pasivamente, se alejaba inmediatamente de ambientes donde estaban fumando. Eso es un acto de la voluntad unida al de la determinación que constituye
la conciencia. Puede también manifestarse como un momento de iluminación, como una rebeldía a querer desatarse de algo que lo oprime, de un atavismo, de algún tipo de cadena, hablando metafóricamente de jaula, de una limitación, un prejuicio, un cambio profundo de nuestra perspectiva o un proceso gradual que puede surgir de un autodescubrimiento. Reconocimos dentro de nosotros una situación psicológica, una situación emocional, una situación de tipo mental, intelectual. Este nacimiento comienza donde nos dejó la naturaleza biológica y donde empezamos a autorrealizarnos. Es entonces el llamado segundo nacimiento, el nacimiento espiritual que nos eleva del plano físico y nos conecta con nuestra dimensión más profunda, con el arquetipo del héroe que reside en cada uno. Ya ese ser tiene un guía espiritual, ha encontrado un verdadero maestro. Es en ese plano donde el mito latente en nosotros comienza a manifestarse de manera más clara, donde las semillas, ¿recuerdan ustedes de las semillas de las cuales hablábamos en el anterior programa? Plantadas desde el nacimiento físico, encuentran su propósito y su dirección. El plano humano es donde vivimos nuestras experiencias diarias, donde enfrentamos desafíos concretos, donde establecemos relaciones y responsabilidades. Es aquí donde las creencias absorbidas de nuestra madre y entorno se manifiestan en nuestras interacciones y decisiones. Es el campo de juego donde nuestro héroe debe actuar y poner a prueba su valentía y sabiduría. De ahí también el origen de los juegos, el origen de las competencias, ¿cierto? Es ahí donde surgieron tanta cantidad de juegos de entrenamiento o el que quiere escalar la montaña más alta. Tanto el plano material como el espiritual, el humano y el divino no están desconectados. Esto es importante. Por el contrario, son solo uno. Solo que en nuestra condición materialista a veces suponemos que están separados. Eso ya no sucede en la nueva psicología que está entrando para la actitud en esta nueva era del ser humano. Es el caso de la persona que se hace vegetariana y debe enfrentar sobre todo la presión social, empezando muchas veces por su pareja o por sus familiares. El plano divino es la dimensión de lo trascendente. Esto es importante que lo conozcamos, ¿cierto, Rosalba? Sí, El señor. plano divino es la dimensión de lo arquetípico, de la sabiduría universal que subyace en todas las historias de héroes. Es la fuente de nuestra intuición, de nuestra guía interior, de esa vocecita que muchas veces escuchamos dentro de nosotros. Algunas veces le ponemos cuidado y otras desafortunadamente no la escuchamos. Y también es esa dimensión del propósito
que le da sentido a nuestro viaje. Es en este plano donde conectamos con la resonancia de los grandes mitos, de los grandes símbolos que los vamos a vivenciar y donde encontramos la fuerza para reescribir nuestra propia narrativa. Ya entonces, digamos que somos mayores, mayores en el sentido espiritual, psicológico, y entonces podemos asumir la construcción de nuestro propio destino. Dejamos de ser efecto, dejamos de estar en el rebaño para empezar a ser la causa. Ambos planos, repito, no están separados, sino entrelazados. Nuestro nacimiento físico nos ubica en el plano humano, mientras que el nacimiento espiritual nos permite acceder al plano divino, enriqueciendo nuestra experiencia y dándole un propósito profundo. Nos completa como seres que somos. La interacción entre estos dos planos es lo que da vida a nuestro mito personal. Bueno, ya terminando esta primera referencia, miremos un caso especial, es el de la Odisea, el de la sabiduría ancestral que guía a los navegantes en la oscuridad. Es la narrativa del héroe Odiseus, sus desafíos con Circe y las sirenas, y su regreso a Ítaca para reencontrarse con su amada Penélope. Esta narrativa está conformada por una serie de símbolos. Los personajes y sus acciones son referentes con respecto al mito del héroe. Odiseus es sustancialmente uno de esos grandes héroes. Aquí el maestre Renaud de la Ferrière hace referencia a este autor, Félix Bouffier, quien escribe esta obra muy interesante sobre los mitos de Homero. Recordemos que Homero probablemente no fue solamente un personaje. Homero puede haber sido, como se acostumbraba en la antigüedad, el nombre de una escuela de sabiduría, el nombre de una escuela de iniciación a los misterios. Entonces, les invitamos a que ustedes consigan esta obra tan interesante que se consigue incluso traducida al español. Entonces, bueno, tenemos ya esta perspectiva, le damos paso nuevamente a Rosalba, quien nos tiene preparados otros temas. Muchas gracias, Edwin. Bien interesante todos esos mensajes y esas analogías que haces. Pero pasemos a observar las primeras semillas del mito, patrones y creencias fundamentales. Aquí es donde empezamos a ver cómo esa absorción inicial proveniente de la madre se transforma en los hilos que tejen nuestro mito personal. Bueno, y llegó el momento de preguntarnos qué es un mito. De nuevo, no piensen en cuentos de hadas. Un mito, en este sentido, es una realidad psicológica. Es la narrativa subyacente de nuestra vida.
son las historias que nos contamos a nosotros mismos sobre quiénes somos, qué podemos lograr y cuál es nuestro lugar en el mundo. Un mito es un referente sagrado acerca de un arquetipo, es decir, de una matriz que los seres humanos vivimos en un contexto simbólico tanto de sucesos como de personajes, el cual permite su universalidad y atemporalidad. Estas primeras experiencias con la madre no se verbalizan, pero se sienten y están acompañadas de señales, de símbolos. Se convierten en creencias fundamentales sobre nosotros mismos y sobre la vida. Es nuestra fe y nuestro impulso para vivir, crear, mejorar, luchar y vencer, acompañada de exploraciones y de muchas experiencias. Los mitos son compendios de psicología trascendente, supra y transpersonal. Muchos de ellos surgieron de los colegios de sabiduría como el de Homero. En esta diapositiva los invito a conocer al héroe Parsifal en la leyenda del Graal y los caballeros de la tabla redonda. ¿Qué puedes agregar al respecto, Edwin? Gracias, Rosalba. Bueno, esta es una narrativa también supremamente eh, rica en contenidos propios en cuanto al desarrollo, crecimiento, los logros que alcanza el héroe, en este caso encarnado en el personaje de Parsifal, sobre este tema, sobre este héroe y los caballeros de la mesa redonda. Se ha escrito muchísimo, se han hecho películas, Wagner creó toda una serie de música al respecto, también de una serie de, bueno, escenas que muchos de ustedes conocen. Les invitamos a que busquen las narraciones originales de estos cuentos que aparecieron en la época en que surgían los libros de caballería, pero que tiene un contenido profundo, tiene un contenido muy, muy rico en sabiduría, y si se sabe ubicar lo que representa cada escena, cada personaje, cada situación, pues vamos a tener la oportunidad de encontrar claves profundas para guiarnos en nuestra búsqueda espiritual, Rosalba. Es correcto, Edwin. Por ejemplo, si un bebé siente un amor incondicional y una seguridad profunda de su madre, puede desarrollar el sentimiento profundo de que es digno de amor y de que el mundo es un lugar seguro para él. Esto puede ser el inicio de un mito de fortaleza y de autoaceptación. Pero si hubo mucha ansiedad o un apego inseguro, el niño podría absorber la sensación de que debe luchar para ser amado o que el mundo es un lugar peligroso. Este sería el inicio de una vida de lucha o de autosabotaje. Abordemos ahora los arquetipos y el viaje del héroe.
La propuesta del psicólogo Carl Gustav Jung y el viaje del héroe de Joseph Campbell nos muestran patrones universales de la experiencia humana. La absorción de la madre puede determinar qué arquetipos como el viejo sabio, el guerrero, el huérfano, el explorador y su parte femenina resuenan más fuertemente en nosotros. Aquí en esta diapositiva podemos relacionarla, pues, un cuadro de Sulamita, la artista alemana, pues, que hemos relacionado ya, cuyos padres eran Teósofos, el caballero y la dama. En medio de la hojarasca de zarzas, de enredaderas que representan el inconsciente o los obstáculos que nos presenta la vida, la pareja brilla, emite una luz, a su lado un tronco de árbol recto y vertical que simboliza el sendero de realización mayor, y a la derecha, al fondo, está el sol resplandeciente, el sol de la esperanza, o también el plano de la vida superior. Entonces nos surgen algunas preguntas para reflexionar. Por ejemplo, ¿qué historias te cuentas a ti mismo sobre tus orígenes? ¿Sientes patrones repetitivos en tu vida, tanto positivos como desafiantes? ¿Qué tipo de energía percibes que te rodea desde tus primeros recuerdos? Recordemos lo que expresábamos hace 8 días. No nos dejemos afectar por las noticias desafortunadas de lo que está pasando a nivel mundial. Son como los coletazos de la pasada era precesional, a la manera como algunos días de lluvia torrenciales de invierno y que entran un poco en la primavera. El maestre de la Ferrier estaba muy consciente de lo que estaba pasando con la humanidad. Escribió en el Yoga Yogismo: convivimos, entre tanto, en medio de las deformaciones propias de una civilización que termina por el cambio de la era precesional operado el 21 de marzo de 1948. Deformaciones que se aprecian no solamente en las religiones y en las llamadas escuelas esotéricas que deberían resguardar la línea de suprema sabiduría y que están muy alejadas de exponerla y de practicarla, sino también en las costumbres de las colectividades, en la jurisprudencia, en la ética, en la familia, en la moral, en las limitaciones de la comprensión de lo divino, etc. Es decir, deformaciones que imperan en la conciencia de la humanidad de nuestros días y que acusan la decadencia de una civilización profana, exenta de la sabia conducción de los grandes iniciados, como en las etapas de oro de la historia. Qué interesante, Rosalba. Muy clarificador el tema que nos has acabado de compartir. Nos deja con muchas inquietudes, también nos deja con muchas reflexiones y bueno, a estudiarnos a nosotros mismos y también a estudiar estos mitos. ¿Cómo despertamos ese héroe dormido? Ya, este es un tema que nos permite ir terminando esta brevísima introducción a un tema amplio, complejo, interesantísimo, que ha sido tan motivador, del cual se ha creado mucha poesía, literatura, cine,
también, por supuesto, teatro. Bueno, es un tema que atrae mucho a la humanidad debido a que está en cada uno de nosotros, como lo decíamos al principio. La buena noticia es que no estamos condenados por nuestro pasado. Eso es bien importante tenerlo en cuenta, no caer en esa trampa, ya que tenemos el poder de reconocer nuestro mito, revisar nuestro origen, repasar la historia de nuestros ancestros, quienes fueron los padres de nuestra madre, nuestros abuelos paternos y a su vez los padres de ellos y los tíos. Eso como es de importante conocer la historia familiar y observar situaciones difíciles y favorables y transformar lo que no concuerde con nosotros y hacemos entonces una resiliencia o podemos hacer también una epigenética, como lo ha descubierto recientemente la medicina. Reescribimos y absorbemos otras experiencias, esta vez realmente espirituales, cuando buscamos ciertos libros, ciertas amistades, ciertos ambientes, ciertos grupos, también cierta música, es decir, la riqueza de la cultura superior, la riqueza de la cultura dignificante, la riqueza de la cultura que nos rodea, cuando la sabemos buscar y encontrar, pues nos va a alimentar muchísimo al respecto. Entonces, identifiquemos nuestros patrones. ¿Qué desafíos se repiten en tu vida? ¿Qué éxito celebras una y otra vez? También es importante, como decíamos, escuchar nuestro diálogo interno. Aprendamos a dialogar con nosotros mismos. Preguntémonos y a la vez respondámonos. Ese método es interesantísimo. Resulta muy efectivo. ¿Qué te dices a ti mismo sobre quién eres y qué eres capaz de hacer? ¿Quieres imitar a otros? ¿Quieres lucir la última ropa de moda? ¿O quién eres realmente? ¿Son mensajes de empoderamiento los que estás buscando o simplemente de limitación, como dicen los jóvenes hoy en día, copietas? Copiamos y copiamos los que otros hacen. Entonces tenemos que enfrentar ese ser real que somos. Analicemos entonces también nuestras relaciones, cómo se reflejan estas creencias en nuestras interacciones con los demás. La conciencia es una llave. El primer paso para despertar a tu héroe es ser consciente de ti mismo. Una vez que te ves a ti mismo, puedes empezar a cuestionarte, a cuestionar ese mito, ese héroe. Aprovechando y sanando las raíces, a veces las absorciones iniciales pueden haber generado heridas. No se trata de culpar a la madre, sino de reconocer cómo esas experiencias nos pueden moldear y cómo podemos aprovecharlas a nuestro favor si podemos extraer de ellas sus profundas lecciones. Esto puede ser a través de una autorreflexión, una terapia, la meditación o también prácticas de autocuidado. Elige una nueva historia para ti mismo. Si tu mito actual te limita,
¿Qué nueva historia quieres contarte a ti mismo? ¿Quieres salir de tu situación que te fastidia? Puedes tú mismo crear una nueva y realmente digna, que te dignifique. Comienza a actuar en alineación con este nuevo mito. Si quieres ser el héroe valiente, empieza a tomar riesgos calculados. Si quieres ser el héroe compasivo, empieza a practicar la empatía. Ya no es solamente la simpatía, sino la empatía. Reconoce el papel de tu madre y tus orígenes. Por supuesto, cuando hablamos de la madre, también no podemos excluir al padre, el ambiente, el hogar, todos los familiares que nos rodearon, nos siguen rodeando. La gratitud, incluso por las lecciones difíciles, puede liberar una tremenda energía. Pequeños actos que refuercen tu nueva identidad de héroe. Muy bien, entonces, convirtiéndote en el autor de tu propia epopeya, hemos llegado al final de nuestra exploración, pero el viaje de tu héroe puede de pronto estar comenzando. Despertar a tu héroe no es un evento único, es una práctica diaria. Es elegir la valentía sobre el miedo, la compasión sobre el juicio, la autenticidad sobre la conformidad. Cuando despertamos el héroe, no solo transformamos nuestra vida, sino que también inspiramos a otros, algo muy importante, ya que hemos nacido para ayudar a los demás. Nos podemos convertir en un faro para nuestra comunidad, para nuestro grupo y también, ¿por qué no decirlo?, para generaciones futuras. Incluso si la relación con tu madre fue compleja, puedes cultivar una madre interna, amorosa y nutricia dentro de sí mismo, esa voz interna de apoyo que te impulse hacia adelante. Cada uno de nosotros tiene una historia única que contar. Es nuestro mito y cada uno de nosotros somos los autores. ¿Qué aventura quieres emprender? ¿Qué legado quieres aportar? Despertemos a ese héroe que vive en cada uno de nosotros. La vida es un viaje extraordinario, lleno de desafíos y de recompensas. Al comprender cómo se formó nuestro mito y al tomar las riendas de nuestra narrativa, podemos vivir una vida más plena, más auténtica y en última instancia, ¿no, Rosalba?, más heroica. Señor. Bueno, hemos llegado al final de esta presentación. Estamos muy contentos, muy satisfechos de haberles podido llevar esta, bueno, perspectiva de lo que la vida nos puede entregar si queremos asumirlo, Rosalba. Eh, ¿Tienes algo para concluir, algo con lo cual te quieras ya prácticamente ir despidiendo? Sí, Edwin, son muchos temas que lo hacen reflexionar, pero tengo dos que tomé aquí anotación y es, como acabas de mencionarlo, descubrir ese héroe potencial que tenemos nosotros dentro y que todavía no lo hemos descubierto
muchos estarán en ese trabajo. Y no solamente es descubrir qué habilidades ni qué capacidades debemos lograr para alcanzar las metas, sino también una vez que descubrimos esas habilidades que tenemos profundamente, que se nos facilitan, cómo las ponemos al servicio de la humanidad, al servicio de las personas que lo necesitan, para hacerlos también que ellos también empiecen a tomar conciencia y a buscar también su propio héroe. Y otra cosa también que me llamó mucho la atención es ese despertar de la conciencia. Eso es algo muy importante porque estas charlas nos ayudan a hacer un diálogo con nosotros mismos y empezar a preguntarnos qué costumbres tenemos que no nos dejan cumplir con nuestras metas, con nuestros ideales, que nos tienen ahí como atados. Así como tú mencionabas, por ejemplo, el vicioso que después de tomar conciencia de que fumar no le dejaba nada positivo, decidió romper, cortar de raíz con este vicio. Así también nosotros podemos hacer una introspección y mirarnos a nosotros mismos qué debemos cambiar. ¿Qué debemos cambiar para que la realización de nuestros objetivos y de nuestras metas sea muy positiva y se lleve a cabo de la mejor manera? Rosalba, muchísimas gracias. Excelente observación, reflexión. Eh, bueno, para terminar, el proceso del héroe es por etapas, no es de un momento para otro. Hay que irlo cultivando de a poquito, de a poquito. Es mejor, como dice el dicho latino, el dicho italiano, que a quien va piano va lontano, quien va despacito llega lejos. Entonces es poco a poco, de acuerdo con la energía, con la capacidad que cada uno tengamos, no acelerarnos por querer lograr algo rápidamente cuando todavía no tenemos bien afianzado los primeros pasos. Entonces, etapa por etapa, paso a paso. Muy bien, un gusto estar con todos ustedes. Esperamos sus aportes, sus preguntas. El programa queda grabado aquí en el Facebook, también queda grabado en YouTube. Estamos muy contentos porque en el anteriores programas ha habido bastante audiencia, sigue creciendo. Entonces, bueno, agradecerles a todos su apoyo, su participación y aquí continuaremos con unos nuevos temas para el próximo domingo. Que estén muy bien. Felicidades.